Bueno, buen día a todas de nuevo. Un gusto para mí poder estar acá compartiendo el estudio de la palabra de Dios con ustedes. Quería contarles que hace mucho que tengo pautado este día para poder compartir. Que cuando les digo mucho, les estoy diciendo mucho, porque Mónica trabaja con un año de anticipación. Y bueno, esta semana yo trabajo en el campo. Y el fin de semana pasado fui a trabajar allá y bueno, me agarró una enfermedad muy grande, tuve una angina muy fuerte y estuve sin voz. Y justo era esta semana. Y no solamente eso, sino que bueno, quiero pedir oración por mi mamá que se cayó y se quebró. Está con un yeso, está muy dolorida, muy molesta. Así que bueno, muchas pruebas. Pero cuando uno está aferrado al Señor. Sabe que detrás de las pruebas, Dios, cuando uno es fiel, Dios tiene una gran bendición para nosotros. Y qué importante que es tener esto presente. Y ya entrando al tema que hoy vamos a trabajar, voy a compartir pantalla. Nosotros estuvimos viendo estos días atrás, díganme si ven, ahí comparto, Sí, ¿se ve? se ve, vale. Bárbaro. Nosotros estos meses estuvimos trabajando el Sermón del Monte, ¿sí? Y dentro del Sermón del Monte comenzamos con las bienaventuranzas. Eh, y les decía recién que importante, ¿no? Cuando uno está en la prueba, saber que no tenemos que soltarnos de la mano de Dios. Porque cuando nos ocurren cosas a nosotros, que somos cristianos, sabemos que hay un propósito de Dios. Sabemos que las cosas no son casualidad, que las cosas por algo suceden. Nosotros no vivimos bajo la causalidad del mundo que dice, ah, qué suerte, ah, mira lo que pasó, qué casualidad. No, nosotros vivimos bajo una causa y esa es la causa de Cristo. Eh, Cuando entramos a hablar de las bienaventuranzas, nosotros hoy tenemos la cuarta bienaventuranza, que es de Mateo 5:6, donde el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vamos a trabajar y vamos a sumergirnos dentro de esta bienaventuranza. Como decía Mónica, hace unas semanas ella nos explicaba lo que eran las bienaventuranzas. ¿Qué es la bienaventuranza? ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser alegre, es ser feliz. Y hoy vamos a poder ver de dónde nace esa alegría o esa felicidad, cómo viene, de dónde es dada. El Señor habla de las bienaventuranzas y cuando Él expresa la importancia de ellas, perdón, me fui para... Ahí está. No está hablando de un medio para la salvación. La semana pasada la hermana Marita dijo una palabra que a mí me pegó, que fue espejo. Ella habló del espejo, de que las bienaventuranzas son un espejo. Y es así, las bienaventuranzas no son un mapa. Uno cuando necesita conocer el camino de Dios o cualquier otro camino recurre a un mapa para llegar a ese camino y poder llegar al lugar a donde quiere ir. Pero no hay que confundirse, las bienaventuranzas no son un mapa hacia el camino, son un espejo. Un espejo que ¿qué nos refleja? Nos refleja cómo son las características y el comportamiento de un cristiano. Por eso les decía hoy qué importante que es cuando tenemos eh, una lucha, una prueba, una dificultad, saber que nosotros, saber cuál es nuestro deber en esa posición. ¿Cuál es nuestro deber en esa posición? Así como Job, él sabía muy bien cuál era su posición cuando Dios permitió que el diablo le sacara todo. Él sabía cuál era su posición. Él renegó, sí. Él le reclamó a Dios, sí, pero nunca profirió juicio contra Dios.
¿Por qué? Porque él sabía cuál era su lugar como hijo de Dios. Y las bienaventuranzas son esto, son el espejo que nos dice cómo es un cristiano. Pero para poder ser bienaventurado, nosotros primero tenemos que ser cristianos. Por eso la pregunta hoy es, ¿somos cristianos? Y cuando digo cristiano no es solamente ir a la iglesia, ir a una iglesia bíblica, congregarse, hacer obras, leer la Biblia. Eso no es ser cristiano. El cristiano tiene un trabajo espiritual mucho más profundo. Por eso hablamos de que las bienaventuranzas no son un mapa para llegar a Dios. No sirven para la salvación las bienaventuranzas. Hay religiones que tienen el sermón del monte como su medio de salvación y quieren lograr lo que dan las bienaventuranzas por su propia fuerza. Vamos a leer en Mateo 5:1, vamos a hacer un repaso de las bienaventuranzas que ya vimos. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él y sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay personas que creen que esto se puede lograr por su propia fuerza, el ser pobre en espíritu. Cuando uno es pobre en espíritu, es porque realmente ya está entregado su espíritu a Dios. Cuando es manso, es porque sabe que su ego ya fue enterrado, ya fue crucificado con Cristo. Y es manso ante Dios. Ya no hay ego en esa persona. Y hoy el Señor nos trae los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces vamos a analizar esto, porque para tener la salvación, como dice el capítulo 1 de Marcos, cuando el Señor empieza a predicar, dice que para poder ser salvo tiene que haber arrepentimiento de pecados. Uno tiene que arrepentirse de su pecado. Ese es el único pase a la salvación. Reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Y tiene que haber una transformación en mi vida, donde por esa convicción y por esa entrega y por ese arrepentimiento de los pecados, ahí es donde mi espíritu se empobrece ante el Espíritu de Cristo. Ahí es donde voy a llorar, pero voy a llorar porque sé que soy pecador, porque sé que mi anhelo va a estar en poder llegar a Cristo. Voy a ser manso ante Dios porque mi ego va a estar enterrado. Pero antes de poder llegar a reflejarme en ese espejo, tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Yo pregunté recién quiénes eran cristianos. Por ahí, hoy todas las que estamos acá somos cristianas. Nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero si hoy te das cuenta de que realmente no estás haciendo la voluntad de Dios o no recibiste a Cristo en tu corazón, no hay una fórmula mágica. Solamente tenés que arrepentirte de tu pecado, reconocer que Jesús es tu Señor y Salvador y que Él vino a salvarnos. Recién ahí podemos empezar a mirarnos en este espejo, cuando realmente entregamos nuestro espíritu a Cristo. Y cuando entregamos nuestro espíritu a Cristo, vamos a ver en este versículo, el 6 que estamos trabajando, vamos a ver tres temas importantes: el anhelo primario de un cristiano, la naturaleza de ese anhelo y la promesa para los que va
por ser el anhelo. ¿Sí? Bien, comencemos. Las primeras tres bienaventuranzas que venimos trabajando son bienaventuranzas pasivas. Se las reconoce como pasivas en el sentido de que tienen que ver con la característica de un cristiano cuando recibe a Cristo en su corazón. Pero esta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. Y acá está hablando de un anhelo. Está hablando de un anhelo del cristiano, no de una característica, sino de un anhelo. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son? ¿Las personas del mundo que reclaman justicia a los jueces? No. Los que tienen hambre y sed de justicia son los cristianos que buscan y anhelan poder llegar a estar con Cristo, porque ese es nuestro anhelo. ¿Y cuál es el anhelo principal de cualquier persona, ¿no? No solamente de un cristiano. El anhelo de un ser humano es poder llegar a la felicidad. Y había estado buscando imágenes de felicidad porque quería poner una imagen para que ustedes vieran una imagen reflejada de la felicidad. Y no había una imagen de felicidad. Porque había distintas imágenes. O había una persona sola sonriendo. Y estaba sola. Ahí no hay una felicidad completa. Porque para el mundo la soledad no tiene nada que ver con la felicidad. Se salió la pantalla, ¿no? Tenés muy baja señal, vale, y no corre, no te estaba corriendo las PowerPoint. Por eso yo te saqué porque quedó estático. Y Ok. porque tenés muy baja señal. Ah, Por eso, bueno, bueno. por eso, Bueno, si querés, volverlo a compartir, si lo lo hago sin necesitas, power, sí. volverlo. Tenés muy No, baja no, señal. no. Lo voy mirando del celu, no hay problema. Bueno, había buscado varias imágenes para mostrarles sobre felicidad y una de las imágenes era una persona sola, sonriendo en un campo con un atardecer hermoso, pero estaba sola. Y para el mundo la soledad no es felicidad. Después había una persona con un niño jugando y me mostraba como que eso era la felicidad, pero estaban solos, no estaba la familia. Y cuando uno no tiene la familia, eso no es felicidad. Y así vi muchas imágenes y en todas las imágenes siempre faltaba algo. Entonces decidí poner la palabra felicidad. El ser humano busca la felicidad. Trata de encontrarlo en el dinero, trata de encontrarlo en un vicio, trata de encontrarlo forzando situaciones en la familia. ¿Cuántas veces las mujeres queremos solucionar las cosas por nuestra propia fuerza? Como la madre de Jacob, ¿sí? Que Dios le había prometido que Jacob iba a tener la progenitura. Y ella, sin embargo, habiendo escuchado la palabra de Dios, fue y engañó a su esposo, poniéndole pieles a su otro hijo, a Jacob, para que recibiera la bendición. Muchas mujeres de la Biblia cometieron ese error, querer adelantarse, porque creían que estaba todo perdido. ¿Por qué? Porque todos anhelamos una sola cosa y eso es la felicidad. Pero la felicidad solamente puede venir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice bienaventurado y bienaventurado quiere decir feliz. Feliz aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Y a quién iba reflejado ese sermón? Vamos a ir al contexto, ¿no? El contexto histórico. Jesús le estaba hablando al pueblo en el monte. Y esas personas eran personas que tenían el conocimiento del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor habla de justicia, ¿de qué clase de justicia está hablando?
Ellos entendían perfectamente de qué clase de justicia. Y vamos a buscarla ahora. Vamos a ir a Isaías 46, 12, 13. Y dice, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Acá el profeta está haciendo un paralelismo entre la justicia y la salvación. Vamos a ir ahora a Isaías 51:5. Isaías 51:5. Y dice así, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera parecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aquí nos vuelve a mostrar que la justicia de Dios, esa justicia que tenemos que tener hambre y sed, es la salvación. Por eso primero aclaraba de que si bien la bienaventuranza dice los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, de salvación, pero esto no es un camino a la salvación, sino que es un reflejo de lo que realmente anhela el cristiano. Vamos ahora a Isaías 56:1. Y dice así, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Otra vez hace el paralelismo entre la justicia y la salvación. Entonces, ¿cuál es el principal anhelo? ¿Cuál es el principal anhelo de un cristiano? La felicidad, ¿sí? Perdón. El principal anhelo es tener hambre y sed de justicia. ¿Y qué es tener hambre y sed de justicia? Buscar a Cristo, buscar a Dios en oración, leer su palabra, buscar respuestas. La Biblia es un manual de respuestas. Hoy en el mundo, cuando tenés una aflicción o cuando tenés un problema, hay muchas ideologías hoy. Como hablaban hace un rato, que están en contra de la Biblia, o que la Biblia es light, o que la Biblia es relativa, o que la Biblia puede tener distintas interpretaciones. Y hay movimientos New Age hoy que te dicen, bueno, pero vos tenés que pensar en lo positivo, tenés que ver las cosas de manera positiva, y de tanto pensarlas las vas a poder materializar. Eso es mentira del diablo, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el único camino para llegar a la felicidad, para ser bienaventurado, es tener hambre y sed de justicia. Ese es el anhelo que tiene que tener un cristiano. Y ahí va a tener felicidad. Ahí es donde va a encontrar felicidad. Recién hablábamos de la foto que había una persona sola. ¿Cuántas personas solas hubo en la Biblia? Sí, más que el apóstol Pablo. Él estaba solo. Él no formó familia. Y así todo era un hombre feliz. Y él anhelaba, su anhelo era poder llegar a estar con Cristo. Ese era su anhelo, su principal anhelo. Él vivía en la tierra, hacía la voluntad de Dios, predicaba la palabra de Dios, convivía con sus hermanos, iba a visitar las otras iglesias, porque nosotros también tenemos una vida terrenal en la que tenemos que vivir y convivir.
Pero eso no es nuestro principal anhelo. Hoy la gente anhela las cosas materiales. Anhela las cosas materiales. Hoy la gente, hoy hablábamos de los jóvenes, anhelan la tecnología, anhelan todo el tiempo poder recibir un like. Fíjense al punto que han entrado en nuestra mente que hoy nuestros jóvenes lo único que necesitan es que le pongas un like para poder saciar su ansiedad. ¿Qué más anhela la gente? Porque no vamos a hablar solo de los jóvenes, la gente mayor. La gente mayor tiene problemas con sus hijos y anhela a los hijos que tiene otro. Las personas que no tienen hijos, anhelan hijos. Y las personas que los tienen, los maldicen. No los educan. Voy a hablar con principios, con moral. Siempre estamos anhelando algo más, algo del mundo. Pero si soy realmente un cristiano, ¿qué es lo que tengo que anhelar? Tengo que anhelar la justicia de Cristo. Y déjenme decirles algo en esta mañana. Si tu principal anhelo no es la justicia de Cristo, no somos cristianos. No nos podemos considerar cristianos. Y es una palabra dura y es una palabra fuerte. Pero es una palabra que una mujer de Dios, como somos todas nosotras, tenemos que tener presente en nuestra vida. Cuando estamos en pecado, cuando estamos quebradas, cuando estamos dolidas, cuando estamos golpeadas, tenemos que tener nuestro anhelo en Cristo. Es lo único que nos va a llevar a la felicidad. No nos podemos aferrar a las cosas de este mundo, porque son efímeras. Todo lo que da este mundo es efímero, pero Cristo es eterno. A ver si paso, no sé si las ven a la diapositiva. Sí, se ve, A mí pero tampoco la me de la pasa. Ahí está. felicidad se ve. Bien, bien. Pasemos ahora a la naturaleza del anhelo. ¿Cuál es la naturaleza del anhelo? Nosotros como seres humanos tenemos necesidades básicas. Y fíjense que el Señor Jesucristo no puso cualquier necesidad básica como ejemplo en esta bienaventuranza, sino que puso una necesidad consciente, que es el hambre y la sed. Nosotros tenemos necesidades básicas, pero a veces son inconscientes. ¿Por qué? Porque en este momento la sangre, ustedes saben muy bien que su sangre está corriendo por sus venas. Ustedes saben muy bien que su corazón está latiendo y es una necesidad básica para la vida, pero ustedes no lo están sintiendo, pero saben que ocurre. Pero el Señor Jesucristo puso hambre y sed. El hambre y la sed es una necesidad física consciente, porque si yo tengo hambre y tengo sed, no puedo estar tranquilo. No puedo estar en paz, porque voy a querer comer. Qué cosa más linda que hay, que es cuando uno tiene hambre, comer, ¿no? Con hambre. Comer con hambre. Fíjense el ejemplo que pone el Señor Jesucristo. No es al azar. Nosotros que tenemos que tener hambre y sed de justicia. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, como hablaba hace un rato, él anhelaba, ¿no? Esta justicia. Vamos a Primera de Corintios 5:4. Primera de Corintios 5:4.
Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Su anhelo era reunir su espíritu con el Señor Jesucristo. Era su único anhelo. Era su meta. Él habla de la carrera, ¿no? Para poder llegar a la meta. Ese era su anhelo. Vamos ahora a Primera de Juan 3:2. Perdón, perdón. Romanos 7:24. Perdón. Me adelanté. Y dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Saben por qué él decía estas palabras? Porque él anhelaba poder estar en cuerpo glorificado. Él anhelaba el momento en que el Señor iba a volver a reunirse con nosotros. Él anhela eso, anhela la salvación, anhelaba la justicia. Bien, vamos a Juan 6:56. Juan 6:56. Dice el Señor, primero lo voy a leer y después. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo? Pablo tenía la gran carrera, pero él anhelaba estar con Cristo, anhelaba la justicia, anhelaba la salvación. Y yo hace un rato le dije que tenemos que evaluarnos si realmente somos cristianos y esto es nuestro reflejo, esto es nuestro espejo. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté con nosotros, que si yo no recurro a Cristo, Él no va a estar conmigo porque Él no hace acepción de personas. Si yo hoy dirijo mi anhelo hacia la justicia de Cristo, el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene hambre y sed de justicia, porque no nos vamos a comer a Cristo. Quiere decir que hagamos a Cristo parte de nosotros, como nosotros hacemos parte nuestra la comida y la bebida. Y eso nos lleva a la última parte de esta gran bienaventuranza, que tiene que ver con la promesa, porque hasta acá solamente hablamos del carácter del cristiano y de la cualidad que tiene de tener hambre y sed de justicia. Pero no dice solamente eso la palabra. Ellos serán saciados. ¿Y qué significa saciado? ¿Qué quiere decir que van a ser saciados? Si primero dice que son bienaventurados, o sea, que son felices, que van a ser felices. Esa es la primera, empieza por la promesa. Pero dice, serán saciados. Y serán saciados de inmediato. Esa es la promesa de Dios. Porque el Señor dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Ahora sí vamos a primera de Juan 3:2. Y cuando nosotros entendemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nuestro anhelo tiene que ser en la justicia de Cristo,
que nuestra prioridad tiene que ser buscar las cosas de Dios, buscar respuestas en Dios. Cuando se avecinan las tormentas, cuando se avecinan las luchas, las pruebas, el mundo mismo que nos ataca y nos persigue, porque escrito está que si hacemos la voluntad de Dios vamos a ser perseguidos, porque el mundo, nunca un cristiano va a poder estar con un pie en el mundo y un pie en la vida espiritual. No existe, no existe relación, o frío o caliente, dice el Señor, al tibio lo vomitaré. Porque el mundo nos llena de pecados cuando nosotros nos corremos de Cristo. Y a veces pasa mucho cuando nos contaminamos mirando a los demás. Siempre cuando vemos los errores del otro, nos contaminamos. Yo tengo un ejercicio que hago con mis alumnos, que es un ejercicio cuando me tocan grupos que se llevan muy mal entre ellos porque no se conocen. Siempre me tocan los años donde se recopilan un montón de cursos. Y los chicos, es difícil que entablen relación, más hoy que no hay tanta comunicación. Les hago hacer un juego donde uno se sienta en el medio, uno al azar, lo hago sentar en el medio y todos los demás alrededor. Y si bien los chicos se conocen, porque se han visto alguna vez, no es que no se conocen, no tienen relación, pero se conocen hace muchos años. El que no compartió el jardín de chiquito, se conoce del barrio. Entonces el ejercicio es que le digan algo bueno, que sepan de esa persona. Algo bueno. Decime algo bueno de esa persona. Y si no lo conozco, te dicen los chicos, porque los chicos se la saben todas. Si no lo conoces, decíale algo bueno. Bueno, y empiezan. Y tienen que hacer un esfuerzo, porque cuando le van a decir algo bueno, dicen, aunque vos sos así, aunque... No, no, así no es el juego. No, 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 le tenés que decir algo bueno. Bueno, pero él es... No, 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 no. Le tenés que decir algo bueno. Si no, está fuera de juego. Bueno, les cuesta, es un ejercicio que cuesta. Ya cuando pasa el tercero ya están recancheros. Pero siempre el ser humano tiene la tendencia a sacar el defecto del otro como premisa. Si vos me haces una pregunta de una persona y seguramente yo primero te voy a decir lo malo, después te voy a, no, pero igual es buena persona. ¿O no? ¿No somos así? No, este no sabés, cometió pecado. Bueno, pero en sí era una buena persona, hacía buenas obras, o sea, de última. Pero tenemos esa tendencia, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué sería si pudiéramos hacer ese ejercicio de que cuando tenemos que mirar al otro, podamos ver primero las cosas buenas? Cuando nosotros hacemos ese ejercicio y lo empezamos a incorporar en nuestras vidas, no nos contaminamos. Porque la contaminación nos aleja de nuestro anhelo principal, que es buscar la justicia. Nosotros siempre renegamos con que, ay, aquel me quiere hacer mal, porque es malo. Viene y me ataca, viene y me dice, me maldice. O este familiar no lo soporto porque es del mundo. Este es un maleducado, yo no comparto nada, porque yo soy cristiana. Y siempre estamos mirando lo malo, pero diciendo esas cosas de la familia o de un amigo, aunque tengamos razón, porque no estamos hablando mentira, pero aunque tengamos razón, estamos hablando maldición. Ustedes saben que nosotros tenemos el poder de bendecir y de maldecir, porque somos hijos de Dios.
Lo que ates en el cielo será atado en la tierra, dice la Biblia. Nos condenamos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Alejándonos de nuestro propósito, que es el anhelo de la justicia. Entonces, por nuestra boca tienen que salir bendiciones. Nosotros tenemos que edificar con nuestra boca. Porque si realmente somos cristianos y si realmente tenemos hambre y sed de justicia, las maldiciones las vamos a dar vuelta y las vamos a convertir en bendiciones. Somos mujeres de bendición. Dios nos puso como mujeres de bendición. Estamos para bendecir, no estamos para maldecir. Cuando vemos un error en el otro, cuando vemos una falencia en nuestros hijos, cuando vemos una falencia en nuestros esposos, cuando nos sentimos solas, cuando nos sentimos defraudadas, cuando sentimos que el Señor no está con nosotras, que nos abandonó, que los problemas nos asedian, que el diablo trabaja en contra nuestra. Por nuestra boca tienen que salir bendiciones. No como dicen los New Age, yo puedo, yo soy, yo... No, 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 eso no. Yo creo en el poder de Cristo. Yo soy una hija de Cristo. Mi anhelo es la justicia de Dios. Voy a seguir adelante por la sangre de Cristo, que derramó por mí en la cruz, para que yo sea salva. Dice el Señor que cuando estamos alejados de Él, el que viene a mí, yo no le echo afuera. Él no nos va a rechazar nunca. Siempre está al lado nuestro. Siempre nos escucha. Conoce la petición de nuestro corazón. Y Él está para suplirla. Pero a veces somos nosotros mismos que cortamos esas bendiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestros ojos en nuestro anhelo, que es buscar la justicia. No tenemos esa hambre y esa sed. Estamos todo el día mirando los noticieros. A mí me pasa con los jóvenes que están muy atentos a los dibujos animados. Estos chinos que salen. Que están pendientes de la última música que salió. Que están pendientes de poder ser parte de un grupo. Y por ser parte de un grupo, hago las mismas cosas de ese grupo. A los grandes también nos pasa. En la iglesia pasa. Cuando uno quiere pertenecer a un grupo. La iglesia no es un grupo social. Es la casa de Dios. No voy porque tengo amigos. Voy a buscar a Cristo. Entonces perdemos nuestro objetivo, perdemos nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. Y cuando nosotros tenemos necesidades, pero tenemos bien claro que Cristo camina delante de nosotros, sabemos que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pero somos nosotras las que tenemos que enseñar esto. No solamente aprenderlo, sino que enseñarlo, enseñárselo a nuestros hijos, enseñárselo a nuestros maridos, enseñárselo a nuestros nietos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Enseñarles que bendigan por su boca, que sean de bendición, que no se encierren en las palabras que les dicen los demás, que su objetivo sea Cristo, que busquen lo bueno, que desechen lo malo. Porque hay promesa, y esa promesa es que dice que apenas tengamos sed, hambre y sed de justicia, seremos saciados.
Y saciado quiere decir completo, no por la mitad. No es que vas a tener una necesidad en tu vida, y no estoy hablando de necesidades básicas, estoy hablando de necesidades como el hambre y la sed, que hoy en la guerra lo más importante es tener agua y comida. Hoy hay una guerra muy grande en el mundo, en Rusia. Perdón, no es en Rusia. Rusia está haciendo guerra en Ucrania. ¿Y cuál es la prioridad principal? El alimento y el agua. Entonces hoy te pregunto, ¿cuál es tu gran necesidad hoy? ¿Qué es aquello que no completa tu vida? Que no terminó de completar tu vida, porque siempre sentimos que hay algo que no termina de completar nuestra vida. Yo tengo una. Soy una persona que me dediqué a estudiar mucho en la vida. Tengo 2 títulos. Para la gloria de Dios. Voy por un tercero. Tengo unos padres hermosos, una familia hermosa, un hermano bendecido. Pero no tengo mi propia familia. Y el mundo mira como eso. El mundo mira lo que te falta. Mira lo malo. Pero a mí no me falta nada. Porque yo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo todo. No tengo faltantes en mi vida. No hay faltantes. Se los cuento porque esta palabra me confronta. ¿Qué faltante hay hoy en tu vida? ¿Qué te falta para completarte? Cristo te lo da. Pero vos tenés que tener tu anhelo puesto en Él. No tenés que mirar si otro lo tiene. No tenés que sufrir si otro lo tiene. Tenés que darle gracias a Dios porque sabes que Él te lo da. Aunque no lo tengas materializado, Dios te lo da, ese amor que te está faltando. Dios te lo da, te lo concede. Pero tenés que entregarte. Tenés que entregarte de corazón a Cristo. Tenés que abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo tengo esta necesidad, yo tengo esta falencia. Yo tengo hambre y sed de esto. Y Él te va a saciar, pero si lo buscas a Él, porque Él tiene que ser tu principal hambre y tu principal sed. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. Hermanas, que Dios las bendiga. Gracias por esta oportunidad. Y espero que esta palabra las confronte igual que me ha confrontado a mí. Que Dios las bendiga.